Hola amigos, mi nombre es Deimis Espinosa. Esto es un nuevo espacio que he llamado Renuévate, porque siento que hay muchas personas que caemos en el vacío, que nos desconstruimos, que nos destruimos en 1400 pedazos y luego no sabemos cómo reconstruirnos o cómo renovarnos, ¿no? Entonces básicamente este espacio surge por una experiencia personal. Precisamente hoy me gustaría compartir con ustedes en este primer episodio una pregunta que me hice cuando estaba en el hueco y en el vacío más profundo en el que me he encontrado hasta este momento. Y es ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo encontrar la salida? Entonces muchas veces cuando intentamos encontrar la salida, como me pasó a mí, desde un libro, desde la opinión de alguien más, desde el consejo de un coach, desde un mentor, desde la historia de alguien más, nos perdemos incluso más de lo que ya estábamos. No sé si te ha pasado, no sé si has estado en ese lugar de completa oscuridad, donde por más que tú tratas de salir de ahí, no logras encontrar ninguna salida, no hay ni siquiera una lucecita que te indique el camino. Yo no sé tú, pero yo sí he estado y de hecho no hace ni mucho estuve en un proceso bastante difícil. Pero a lo que voy, cuando caemos en esos vacíos, cuando caemos en esas oscuridades tan profundas del alma, siempre hay un para qué detrás. Yo siento que el tema aquí es que cuando caemos, una vez que identificamos, ok, estoy en la profunda oscuridad, me siento con un vacío tremendo en mi interior. ¿Qué puedo hacer yo ahora para encontrar la salida? Y si yo te puedo dar un consejo desde mi experiencia o una recomendación, por así decirlo, es que no te fajes en el vacío. O sea, cuando caes en el vacío ya ahí no es momento de luchar contra eso. Y esto suena tal vez contradictorio y a lo mejor tú pensaste que esto iba a ser una charla motivacional, una charla más de motivación. Y no, yo no vengo aquí a motivarte. Yo vengo aquí a decirte que seas lo suficientemente valiente como para asumir cuando te caes en ese vacío y para que dejes de luchar contra el vacío y más bien te conectes con el proceso que estás viviendo, con el para qué y el por qué lo estás viviendo. Y una vez en ese vacío, en esa oscuridad, donde no ves ningún tipo de salida, es justo ahí donde puedes conectar con la verdadera fuente y con el verdadero canal por el que vas a poder salir. Miren, yo he caído en los vacíos varias veces y no tengo esas grandes anécdotas ni historias porque tal parece que en la actualidad todos queremos contar una historia de esta súper dramática porque eso llama mucho la atención, pero bueno, no es mi caso, yo no tengo esa súper historia, pero sí he pasado por diferentes procesos en el transcurso de mi vida. El último proceso por el que pasé fue apenas hace 2 meses, cuando renuncié a mi empleo sin tener otro plan, sin tener otro negocio, sin tener otro trabajo. Y cuando yo renuncio a mi empleo, me topé con el vacío. ¿Por qué? Porque a la semana de estar desempleada, sin ver otra salida, sin ver otra oportunidad frente a mis ojos, la ansiedad comenzó a apoderarse de mí. Cuando la ansiedad llega a tu vida, si has pasado por crisis de ansiedad, me vas a entender muy bien, todo se nubla. Intentas salir del proceso a tu manera sin ver con claridad absolutamente nada, porque como estás bajo emoción, tu mente está como trabajando a niveles demasiado rápidos, estás teniendo pensamientos a 1000 pensamientos por milisegundo y es una locura. Entonces, cuando tratamos de encontrar la salida desde la ansiedad, desde lo emocional, nos perdemos aún más. Y a mí eso me pasó. Por eso es que estoy compartiendo este primer episodio para poderte dar contexto, ¿no? De cómo fue que yo aprendí a encontrar la salida más allá de la ansiedad. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dije, ok, mira Deimis, estamos jodidas, tomaste ya la decisión de dejar ese empleo, no tengo dinero, no tengo empleo, no sé cómo voy a pagar la renta de este mes, no sé cómo voy a salir de esto, me quebranto, me rompo. Y en esa situación me encontraba yo, completamente desesperada y sin salida, sin encontrar la salida. En ese proceso de completa pérdida, de completa inestabilidad emocional, pues lo único que me quedaba que era Dios. Y a Él
A Él acudí completamente quebrantada, completamente destruida y con un corazón muy, pero muy humillado y cuestionándome muchas cosas. Y me estaba llevando muy duro, porque nosotros somos expertos en llevarnos durísimo y tener el martillo así de este tamaño para darnos en la cabeza cada vez que cometemos algún error o cuando tomamos una decisión en coherencia con lo que sentimos y las cosas no salen como nosotros pensamos ilusoriamente. Entonces, pues nada, yo me estaba llevando contra la pared y me estaba juzgando muchísimo de ¿y será posible que tú hayas tomado esa decisión sin tener un plan, sin tener un negocio, sin tener dinero ahorrado? ¿Cómo es posible que tú por tu llamado, porque sentiste un llamado y a lo mejor no era ni Dios realmente llamándote y era una emoción tuya? Bueno, en fin, señores, era un proceso que yo no dormía, con la mente ahí constantemente martillándome, hasta que ¿sabes qué? Me rendí. Llegó un momento en el que me agoté demasiado de este diálogo tan destructivo, autodestructivo. Y dije, no. Ya así yo no voy a llegar a ningún lugar. Y me rendí. Y le dije, Padre, mira, muéstrame si realmente esto fue una decisión tomada por impulso, por emoción. Y si yo tengo que escribir para atrás, si yo tengo que retractarme de esta decisión y retomar nuevamente el empleo bajo tu dirección, yo lo haré, porque nosotros los humanos a veces pecamos mucho de poca humildad. Cuando tú reconoces que cometiste un error o que tomaste una decisión bajo emoción, oye, reconócelo, no pasa absolutamente nada. Reconócelo y di, mira, ¿sabes qué? Esa decisión no estuvo bien, reconozco que no era mi momento para renunciar. O sea, no pasa nada cuando reconocemos que nos equivocamos. Por todo lo contrario, eso te fortalece el carácter, eso te construye una identidad con templanza. No pasa nada. Entonces yo estaba incluso dispuesta a llamar a mi manager y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo creo que tomé una decisión emocional. Me gustaría que me dieras la oportunidad de retomar mi empleo, porque no me siento, pensaba que estaba en condiciones de dar este paso, pero no era así. Y señores, cuando yo estuve a punto de hacer eso, Dios empezó a trabajarme. Y Dios me dijo, ciertamente, yo fui quien te separó de allí, porque te ibas a perder si tú seguías en ese empleo que no te gustaba, que iba en contra de lo que tú creías realmente y que ya te sentías completamente frustrada. ¿Y por qué Dios nos separa en ocasiones sin nosotros entenderlo, sin otro plan, sin otro negocio, sin nada? Porque quiere trabajarnos profundamente desde la raíz, para que cuando nosotros salgamos de este proceso por el que Él necesita pasar, ya estemos depurados, tengamos la posibilidad de haber matado o haber dejado atrás una serie de patrones, de conceptos, de ego espiritual que hemos venido cargando y que ya no nos sirven para lo próximo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, los procesos de Dios existen precisamente para moldearnos. Somos vasijas que siempre estamos siendo moldeadas, siempre estamos siendo construidas, renovadas, y que si por aquí, que si por allá. Somos eso. Yo siento que hasta el último día de nuestra vida vamos a estar siendo moldeados, y eso está, miren, espectacular. Ni la mejor película de Hollywood puede describir lo que realmente son los procesos que pasamos los seres humanos. Entonces, a veces Dios nos separa de lugares, nos quita cosas a las que hemos estado apegadas por mucho tiempo, para que recapacitemos, para que nos reencontremos nuevamente con la fuente verdadera de todo, para mostrarnos que Él es el principio y el fin, para crear una relación más profunda con nosotros, para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestro carácter y, como te dije anteriormente, para limpiar toda la suciedad que hemos venido acumulando por cierto tiempo, que Él nos ha estado dando soga para que nosotros andemos ahí a como nosotros queremos y como nosotros podamos, pero llega un límite, ¿no? Llega un tiempo en el que Él dice, no, espérate, mira, yo te di soga, pero ya ahora creo que voy a empezar a recogerla, porque si yo te sigo dejando, pues tú estás completamente perdido. Entonces, básicamente eso es lo que sucedió conmigo. Cuando yo tengo ese reencuentro con Dios, le digo, mira,
¿sabes qué? Por mis fuerzas no puedo salir, no encuentro absolutamente la salida, estoy perdidísima, ahora me siento más perdida que antes cuando estaba empleada, no sé si tomé una decisión correcta, no sé si estuvo mal, muéstrame qué es lo que tú quieres hacer conmigo, por qué es que estoy pasando y para qué estoy pasando por este proceso, porque a veces nos encasillamos en el por qué y por qué a mí y por qué ahora y por qué me tiene que pasar esto y no nos preguntamos, no nos hacemos la pregunta correcta, mejor dicho, que sería ¿para qué me está pasando esto? Padre, ¿qué quieres tú conmigo en medio de este proceso? Entonces ahí se pone verdaderamente buena la cosa. Lo que yo no me esperaba era que Dios quería hacer esa limpieza profunda en mí, sanar heridas muy profundas a las que yo me había encargado de taparlas con sábanas, cortinas y de todo lo que yo había encontrado, pero que estaban abiertas y estaban sangrando y que desde las heridas había tomado muy malas decisiones en el pasado. Entonces, para no continuar con eso, con esa carga, tenía que sanarla. Una herida emocional no se sana de la noche a la mañana. Yo no te estoy diciendo que ya yo estoy completamente sanada. Yo te estoy diciendo que estoy en el proceso, como tal vez te encuentras tú también en el proceso. Pero cuando nos hacemos conscientes de nuestras heridas, cuando las miramos aunque nos cale en lo más profundo de nuestro corazón, que nos duela, porque oye, duele, es en ese momento que tú las reconoces, que tú la observas, es que puedes empezar a llevar luz ahí, es que puedes decir, ok, mira, yo puedo hacer algo con esto. Dios lo único que quiere es tener una muy buena relación contigo, con personas que tienen corazones sinceros, con personas que están dispuestas a reconstruirse las veces que sea necesaria, con personas que reconocen sus errores y dicen, ok, mira, cometí este error, no debí haber tomado esta decisión, fallé en esto, fallé en lo otro, por favor, perdóname y muéstrame cómo puedo reparar este error. Básicamente, cuando te sientes completamente perdido, sin ver la salida, desde mi experiencia, lo primero es rendirte al proceso. Y con un corazón muy sincero y muy humilde, decirle, Padre, heme aquí, haz lo que tengas que hacer conmigo, dime qué tengo que sanar, dime qué tengo que eliminar, dime a qué tengo que morir para que se haga tu voluntad en mí y yo poder seguir avanzando en esta película de la vida, ¿no? Cuando realmente te rindes, es cuando Él puede comenzar a mostrarte lo que va a sanar en ti, lo que necesita limpiar en ti y a lo que tú tienes que morir. Cuando tú tienes el coraje y la valentía de pasar por ahí, aunque, señores, yo me revolcaba en el piso del dolor tan profundo, incluso de la vergüenza, cada vez que Dios me mostraba algo, en alguna idolatría que yo había caído o en algún error que yo había caído. Pero cuando tú comienzas a entender que esto no se trata de perfección, yo soy muy defensora de trabajar desde la raíz y de hecho reconocer la raíz es el primer punto imprescindible e importantísimo para pasar a lo próximo, para seguir avanzando, ¿no? Y para realmente encontrar esa salida, pero ya ahora desde un lugar real y no desde un ego, no desde lo superficial. Cuando tú quieres que Dios entre a tu vida y que sea el que te guíe paso a paso, Él primero, para poder sentirse a gusto, necesita eliminar un poco de basura, ¿no? De suciedad que quedó ahí, de todo lo que vivió antes que tú decidieras que Él querías que fuera Él quien viviera en ti a partir de ahora. Algo que quiero decirte. Cuando cuando tú comienzas a reconocer o Dios te empieza a mostrar todas estas situaciones que necesitas de sanar, todas estas heridas, todos estos errores por el que tú pasaste, puedes sentir vergüenza, puedes sentir pena, vas a sentir mucho dolor, claro que sí, vas a sentir muchísimo dolor, pero ¿sabes qué? Dios nunca te va a dejar ahí. Ni te va a dejar en vergüenza, porque el objetivo no es dejarte en vergüenza, ni te va a dejar así nomás, destruida y ya. Ok, lo que quería era esto, que te sintieras así de esa manera. No, para nada, Dios no funciona de esa forma. Va a venir una palabra a tu corazón, va a venir un aliento, va a venir esa sensación de, ok, estás pasando por esto, pero no estás sola, yo estoy contigo, entrégate a mí, no pasa nada. Simplemente déjame trabajar contigo. Entonces,
es básicamente eso, dejarte trabajar. Muchas veces hay heridas en el corazón que son muy profundas, que si Dios no te las muestra, tu capacidad no te da para identificarlas. Entonces por eso es que muchas veces pensamos que hemos sanado, pero aún continuamos actuando en ciertas áreas de nuestra vida desde la herida. Y como ya lo venimos haciendo durante tantos años, creemos que es algo normal, pero los resultados no son buenos. Ni siquiera ves resultados. Entonces ahí es cuando tú analizas y tú dices, algo tengo que estar haciendo mal, ¿no? Ya una vez que transitas por todo eso, que te arrepientes, que pides perdón, que Dios está trabajando contigo, Dios te comienza a hablar a través de su palabra. Fue una de las cosas que más me salvó, de la vergüenza, del dolor, porque Dios no te deja ahí nomás en ese dolor, te empieza a hablar. Y una de sus formas de hablar, yo nunca he escuchado a Dios como la voz como tal de Dios, como puedo escuchar a una persona. No. Yo eso nunca lo he experimentado. Yo siento a Dios en mi corazón. Es como un susurro, es como, no, ni siquiera un susurro, es como algo que Él pone en el corazón mío y yo entiendo que es eso lo que me está diciendo. Y también a través de su palabra, que vienen versículos, vienen capítulos a mi corazón, o simplemente siento la necesidad de abrir la Biblia en una página determinada y ahí hay justo una palabra para mí, para edificarme, para sostener ese proceso justo por el que estoy pasando. Entonces, cuando tú empiezas a crear este tipo de relación personal con Dios, pues empieza a llegar a ti por diferentes canales, pero el principal es la palabra, la información precisa que tú necesitas para ir encontrando esa salida. No es que la salida llega así de la noche a la mañana y no más. Lo que yo sí te puedo asegurar es, desde mi experiencia, que la salida nunca la vas a encontrar sentada en el sofá, dándote balance en Cuba, le decimos balance a las mecedoras estas, dándote balance en la sala de tu casa, desde la ansiedad y cuestionándote por qué me pasa esto a mí, por qué estoy pasando por esto, Padre, y por qué, muéstrame. No. La salida que tú verdaderamente necesitas, porque ya te digo, tú puedes encontrar la salida a tu manera, pero esa salida no te va a llevar a ningún lado, te va a tal vez proporcionar una falsa salida o un falso alivio, momentáneo alivio, pero vas a volver a caer en lo mismo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la salida real, de esa salida por la que yo paso y me conecto con la voluntad de Dios, por la que yo transito y Dios me va poco a poco revelando su propósito conmigo en el camino. Porque es otro de los puntos que yo siento que a veces nos confundimos. Y lo digo porque yo también caí ahí. Y yo le decía a Dios, yo quiero tu propósito, yo quiero caminar en tu propósito, muéstrame tu propósito conmigo. Señores, a veces el propósito de Dios no puede ser revelado así nomás, porque nuestra mente, nuestra capacidad mental todavía no está lo suficientemente lista, trabajada, como para sostener el propósito real que Dios quiere con nosotros. Entonces lo único que tenemos que hacer es en ese proceso, darnos el tiempo para trabajar en intimidad con Dios, para dedicarle tiempo a Dios, para conectarnos con más frecuencia a Él, a su presencia, estudiar más su palabra, entenderlo mejor. O sea, entenderlo no, porque no me parece que sea algo para entender, ¿no? Sino para sentir, pero no dejar de avanzar. Necesitas darte el permiso para ser trabajado, para dedicarle más horas de tu tiempo al proceso y a Dios, pero sin quedarte estático, sin tomar acciones que te acerquen, ¿no?, a ese punto de salida. No todavía la salida en sí, pero sí al punto de salida. Porque algo que a mí me sucedió en medio de mi proceso es que me sentía muchas veces sin fuerza, ¿no? Y lo único que quería era dormir.
lo único que quería era descansar. Y no está mal que te sientas así en medio de este proceso que está siendo tan movida por dentro y que tal vez te puedas incluso hasta sentir triste. Está bien que te sientas triste. Lo malo es que te quedes en ese estado de forma permanente. Ahí sí corres riesgos y ahí sí estás en peligro, porque ahí no se está cumpliendo la voluntad de Dios. Dios lo que quiere es trabajarte, pero para fortalecerte, para fortalecer tu fe, para fortalecer tu carácter, para que tú estés ahí mano a mano con Él. Y una de las cosas por las que vas a tener que actuar y por las que vas a tener que moverte es precisamente para morir a tu viejo yo. Y morir a tu viejo yo te va a tener que, te lleva a hacer acciones y a tomar decisiones que son completamente nuevas. Y eso es parte del proceso. Entonces, después que eres limpiada o eres como que Dios te empieza a mostrar, ¿no? Todas esas heridas y tal, entras en un proceso ya de sanación, de alivio y empiezas a sentir como una paz en tu interior. Afuera todo sigue igual, ¿verdad? No está el empleo de tu sueño todavía, no tienes el negocio de tus sueños, no, tus finanzas están en el piso, fíjate, pero vas empezando a sentir paz adentro de ti. Incluso las personas que te rodean se quedan asombrados y dicen, ¿de dónde esta mujer puede sentir paz si está pasando por el medio de esta situación tan difícil, donde sus finanzas están quebradas, donde no tiene un empleo, donde está en pleno divorcio, donde el hijo se le fue de la casa, donde el padre o la madre está pasando por una enfermedad terrible, donde ella misma está enferma? ¿Cómo es posible que sienta paz, que tenga con una sonrisa en el rostro? ¿Cómo es eso? Entonces son cosas que no se entienden cuando las ves desde tu parte superficial, desde el cuerpo, desde lo físico. Solo sería entendible por una persona que ha pasado por el proceso, que está pasando por el proceso o que ha desarrollado ya esta parte espiritual y que puede entender, ¿no? Que a pesar de que el caos afuera continúa, ya tú estás siendo procesada dentro de ti. Señores, mira, si yo pudiera escoger entre vivir este proceso o seguir viviendo desde mi antiguo yo, desde mi ego, 1000 veces yo elijo vivir el proceso, 1000 veces lo elijo. Aunque no encuentre salida de forma momentánea, aunque duela, 1000 veces lo elijo, porque cuando logramos cruzar el proceso y nos entregamos para que seamos nuevas criaturas, pero esta vez caminando con Dios y con el Espíritu Santo dentro de nosotros, no hay nada que se pueda comparar con la paz con la que empezamos a vivir, porque te desapegas por completo del resultado y ya el foco no está realmente en esa salida que quieres encontrar, porque sabes que la salida ya está ahí, en el plano espiritual ya está. Eres tú quien te tienes que empezar a moldear y te tienes que seguir trabajando para pasar por la puerta de la salida y empezar a disfrutar, ¿no?, de todo lo que ya Dios tiene para ti. Entonces, básicamente, ese sería el recorrido que yo quería compartirte o que yo viví, y que por eso es que creé este episodio y este espacio para compartir desde mi proceso, no desde la renovación completa, desde mi proceso. Así que nada, esto va a ser un espacio precisamente para eso, para irnos renovando juntos, no con la posición de la maestra y de la que ya lo sabe todo, sino desde la posición en la que yo estoy pasándolo, yo lo estoy viviendo. Y muy pocas personas se atreven a compartir cuando están viviendo el proceso. Más bien ya lo hacen desde esa posición donde ya han superado ciertas cantidades de cosas, y a veces entonces en nuestra mente lo que reconoce es que wow, qué bonito, wow,
qué perfección, y lo vemos tan lejano, porque nosotros estamos aquí chiquiticos, ¿verdad? En medio de nuestras batallas ahí, pasando el dolor más profundo del alma, pero los vemos a ellos y los sentimos tan lejanos. A mí me pasó, pero cuando tú escuchas a una persona que está viviéndola, como en esa persona ya lo vivió, ¿verdad? Te recuerdas que no estás sola, no estás solo, que de hecho es una bendición que estés pasando por ese proceso, porque significa que Dios está trabajando contigo, que quiere trabajar contigo, que has sido elegida o elegido. Entonces, no te niegues al proceso. Si estás en el vacío, en la oscuridad, no te fajes. Ahí ese momento no es para fajarte contra eso, es para vivirlo, es para dejarte romper, porque de esa ruptura Dios va a hacer una nueva vasija. Así que felicidades por estar en el proceso y espero que te quedes por aquí cerquita. Nos vemos en un próximo episodio.